Hola, muy pero muy buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este jueves 15 de abril del 2021 estamos una vez más compartiendo de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Estamos una vez más, como cada semana, compartiendo a través de esta red social del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Le animamos en esta noche a que pueda estar allí escuchando, conectado, ¿sí? a esta transmisión, o si lo va a ver en diferido en algún momento, que pueda entender que Dios en este tiempo sigue hablando, ¿sí? Dios en este tiempo sigue dando oportunidad al hombre para que ponga su mirada en él, ¿sí? Para que pueda entender en este tiempo de que Dios, a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios está desplegando su misericordia y su gracia para todo aquel que se devuelve a Él, ¿sí? Para todo aquel que tiene un corazón dispuesto en este tiempo, ¿sí? Para volverse a Dios. Estamos agradecidos al Padre de poder estar una vez más a través de esta transmisión, como cada vez que lo podemos hacer. Ya estamos casi a un año, ¿sí? De poder estar transmitiendo a través de esta modalidad del Facebook, a través de las redes sociales, poder comunicar una palabra de Dios, un mensaje, una directiva, algo que baja directamente del corazón de Dios para poder desplegar a todos aquellos que en este tiempo puedan recibir un mensaje de Dios, ¿sí? Más allá de todo lo que estamos viviendo, principalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, todos saben las noticias, no hace falta que me ponga a contar lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, pero tenemos que entender que Dios permite todo esto también, ¿sí? Dios permite todo esto para que la gente pueda entender de que no hay que ponerle su confianza en el hombre, no hay que poner la confianza en aquellos que no temen a Dios, en aquellos que no ni siquiera busca a Dios, así que más que nunca en este tiempo, si usted no pone su mirada en Dios, en el Señor Jesucristo, amados, está perdiendo el tiempo, y no solamente el tiempo, sino su vida, ¿sí? Así que yo le animo en este tiempo complicado, ¿sí? Que usted pueda entender que Dios está del lado de aquellos que le buscan, de aquellos que quieren estar con Dios, de aquellos que tienen un corazón dispuesto para Dios, ¿sí? La iglesia es la voz de Dios, la iglesia está hablando en este tiempo, aquella iglesia entendida en los tiempos, aquella iglesia que ya venía advirtiendo, ¿sí? Todo esto que estamos viviendo hoy ya lo estábamos advirtiendo hace unos meses atrás, de que este año no iba a ser mejor que el que pasó, al contrario, vamos a ir de mal en peor, ¿sí? El mundo va de mal en peor, en decadencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, porque le ha dado la espalda a Dios, y principalmente aquellos que supuestamente tendrían que administrar una nación, un Estado, lo están haciendo mal, ¿sí? Lo están haciendo mal, y eso recae sobre el pueblo, ¿sí? Pero Dios no está en crisis, Dios no está en este tiempo lamentándose, sino que está obrando, ¿sí? Está obrando a favor de aquellos que necesitan y que saben que solamente en Dios está la solución, la respuesta, y que Dios está dando esa oportunidad. Así que no la desaproveche. No desaproveche este tiempo de acercarse a Dios, no desaproveche este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Más que nunca hoy hay que empezar a cerrar el oído a las noticias, ¿sí? Yo sé que en este tiempo más que nunca estamos siendo bombardeados a través de las redes sociales, a través de televisión, a través del noticiero, a través del diario, no sé, a través de la voz de la gente, ¿no? Que infunde temor, que esto sí, que esto no. Pero amado, si usted que me está escuchando, usted es creyente, usted cree en Dios, usted va a la iglesia supuestamente, y usted cree en la palabra de Dios, usted no puede estar en este tiempo escuchando o viendo lo que el mundo nos está hablando. Amén. El mundo tiene un mensaje
contrario al de Dios. El mundo tiene un mensaje de querer traer temor, pánico, situación complicada, que sí la estamos viendo, la estamos viviendo, pero si usted pone su confianza en el Señor, si usted empieza a escuchar la palabra de Dios, se empieza a alimentar de la palabra, empieza a orar, empieza a alabar a Dios, empieza a adorarle, amado, no hay rumor, no hay nada que pueda desestabilizarlo a usted ni a mí. Entonces en este tiempo tenemos que poner nuestra confianza en Dios, tenemos que poner toda nuestra atención en Dios. Amén. Todo este tiempo estamos hablando justamente de esto, ¿sí? Que estamos incursionando los últimos tiempos a nivel mundial, ¿sí? Los tiempos del final de los tiempos que habla la Biblia, ¿sí? La Biblia no es un libro de cuentos, la Biblia no es un libro fantasioso, la Biblia no es un libro así, bueno, vamos a leerlo a ver qué dice. No, la Biblia, amado, es la palabra de Dios. La Biblia, lo que está escrito allí, todo se está cumpliendo y todo se va a cumplir, ¿sí? Porque tiene la palabra dada por Dios. Entonces en este tiempo, la iglesia entendida en los tiempos, la iglesia que está comprendiendo y sabiendo los tiempos que estamos viviendo, estamos advirtiendo a la gente de que se viene un juicio a la tierra. Amado, el Dios está desplegando toda su misericordia, su gracia, su bondad, para que todos puedan acceder a Dios. Pero Dios está juntando, como dice la Escritura, ira para el día de la ira. Amado, cuando se desate la ira de Dios, no va a haber nadie que pueda retenerla, no va a haber nadie, amado. Por eso en este tiempo, porque está la iglesia, porque está el Espíritu Santo obrando en las personas para que se conviertan a Cristo, trayéndole convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que todos procedan a un arrepentimiento genuino, para que todos se vuelvan a Dios. Justamente en estos días en la radio hablaba de eso, ¿no? De que volverse a Dios tiene que ver con un arrepentimiento genuino, no solamente volverme a Dios es ir a la iglesia, no, volverme a Dios es arrepentirme de haberle fallado a Dios, ¿sí? De haberle ofendido a Dios con mis actos, mis pensamientos, mi vida, que he estado alejado de Dios. Entonces me arrepiento genuinamente y me vuelvo a Dios y me convierto a Dios, recibo a Cristo en mi corazón y empiezo a caminar a través de la relación con Dios restaurada, a través de ese arrepentimiento genuino. Dios no puede intervenir, ¿sí? Dios no puede intervenir en aquellas personas que persisten en el error, que creen que Dios la va a bendecir igual, que cree que Dios va a darle lo que le pida, porque Dios, amado, Dios es complaciente con aquello que le busca, Dios es complaciente con aquello que tiene un corazón que se vuelva a Él. Sí, dije yo el otro día en la radio que Dios está cercano, no está alejado. Lo que nos alejamos o el que se aleja es la gente de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la tendencia, las personas que no le conocen a Dios o que no le han abierto su corazón a Dios, ¿sí? Ir tras las vorágines de este mundo, lo que dice el sistema, lo que dice un político, lo que dice un gobernador, lo que dice un presidente, y se vive de eso. A ver qué me va a dar ahora que estamos otra vez con restricciones, ¿no? Por ejemplo. Y la confianza, amado, la tenemos que poner en Dios, ¿sí? Nadie le va a regalar nada, amado. Y si usted se vuelve a Dios, si usted tiene un corazón para Dios, Dios va a responder a su necesidad. Dios no lo va a dejar desamparado, Dios va a proveer lo que necesita, Dios lo va a sanar, lo va a fortalecer, va a cubrir su casa, pero el secreto está en volverse a Dios. El secreto está en arrepentirme de mis pecados y arreglar cuentas con Dios y vivir para Dios. Vivir para Dios. Y vivir para Dios no tiene que ver con ser un religioso, no tiene que ver que, bueno, yo voy a la iglesia para que Dios no, para que no me venga mal, por ejemplo. No, ir a la iglesia, voy a la iglesia porque ya tengo a Dios en mi vida. Voy a la iglesia porque allí expreso en la misma casa de Dios alabanza, gloria a Dios, adoración a Dios por lo que Él hizo en mí y por lo que me dio a mí, que es la vida, que es el perdón, que es la salvación, que es todo lo que conlleva con la salvación, ¿sí? Pero tenemos que tener un corazón arrepentido siempre hacia Dios,
¿sí? Siempre a serio. Y si usted es un cristiano, un creyente que me está escuchando, ¿sí? Dice, sí, pero yo ya soy salvo. Sí, sí, pero todos los días, amado, tenemos que, dice la Escritura, que tenemos que revisar nuestra vida cotidianamente delante de Dios. Examínese, dice la Escritura, ¿no? Examínese cada día para poder quitar todas aquellas cosas que todavía faltan, ¿no?, de nuestras vidas sacar. Amados, ninguno estamos terminados, estamos caminando en un proceso de santificación en aquellos que hemos aceptado a Cristo, hasta que nos vayamos, partamos, venga el Señor a buscarnos, vamos a seguir siendo procesados en la santificación. La santificación no es algo que viene de repente, ya está 100% santo, ¿no? No, ya no peca más, ya no tiene, no hace más nada, ya no piensa mal, ya no dice más nada de malo. No, es un proceso todos los días que tenemos que ir puliendo por eso necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos recibir enseñanza de la Escritura, necesitamos congregar, amados, necesitamos estar conectados al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amado, si usted no está conectado al cuerpo de Cristo que es la iglesia, usted está viviendo un evangelio independiente y no existe en el reino de Dios la independencia. No existe en el reino de Dios la independencia, sino la dependencia de Dios. ¿Sí? Y depender de Dios tiene que ver con ser parte también de ese cuerpo de Cristo. Porque allí soy resguardado, porque allí soy contenido, allá hay padres de fe que son los apóstoles, los pastores de la casa de Dios, de la congregación, donde allí hay contención, donde hay palabra, donde hay enseñanza, donde hay dirección, donde podemos, ¿sí?, acudir a buscar consejo. Amado, en este tiempo es importante buscar consejos correctos, no irnos tras a cualquiera Juan Pérez que se presente, bueno, a ver qué me dice, qué me aconseja este. No, amado, si usted es un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, usted no puede buscar consejo que no sea de Dios, que no sea de la casa de Dios, que no sea de su pastor o de su padre de fe, amado. Entonces estamos hablando en todo este tiempo, ¿sí? En todo este tiempo de transmisiones, ya con esta es la cuarta parte, de ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Yo le enseñaba todo este tiempo que el Señor nos sacó, ¿sí?, del mundo, del sistema, donde está todo corrompido, ¿sí?, a causa de la concupiscencia, ¿sí?, el hombre del mundo, el hombre que vive en el mundo, ¿sí?, está viciado con las costumbres de este mundo, y de ese lugar nos sacó el Señor. Y nos sacó con mano poderosa, nos sacó a través de la predicación del Evangelio, porque alguien nos predicó. Bueno, recibimos a Cristo en el corazón y ya inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios y empezamos a ser participantes, dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. O sea, inmediatamente, cuando usted acepta a Cristo, usted ya ha cambiado de reino. Ya no pertenece más al reino de este mundo, que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás el diablo, ¿sí? El sistema lo tiene tomado Satanás el diablo. Entonces, todo lo que está es por encima, ¿no?, de los gobiernos, del Estado, ¿sí?, está ese espíritu, ¿no?, ese diablo, Satanás, está infundiendo allí sus ideas para que el mundo siga sometido a sus caprichos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo tiene una agenda, amado. Tiene una agenda y sabe que le queda poco tiempo, ¿sí? Y está más que nunca haciendo cualquier cosa para seguir destruyendo al hombre. Jesús dijo que él vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir, ¿sí? O sea, tres cosas está haciendo el enemigo en este tiempo, ¿sí? Ya desde la caída del hombre, desde que Satanás fue echado, ¿sí?, del cielo. Su idea, su pensamiento es ese, es hurtar, matar y destruir. Pero tengo una noticia extraordinaria: Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a traer vida, Jesús vino a restaurar
vino a sanar, vino a devolver lo que el diablo nos robó. Entonces por eso es necesario salirnos de ese sistema, ¿sí? Él nos sacó de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo, para ser participantes de su naturaleza, ¿sí? Cambiar de este mundo de pecado a un mundo glorioso, que es ser nada más y nada menos que como Jesucristo, ¿sí? Ese es nuestro modelo, ¿sí? Y esta es la base escritural de esta enseñanza que está en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, ¿sí? Verso 3 al 8. Dice allí la escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ¿sí? Esa es la palabra central en esta noche, ¿sí? El mensaje de hoy que quiero compartir, ¿sí? Que es lo que dice acá el apóstol Pedro, que a vuestra fe tienen que añadirle virtud, ¿sí? Y quiero hablarles de estas dos cosas en esta noche, de la fe y de la virtud. Muchos asocian a la fe con la virtud y la virtud con la fe, y es un componente. Si nosotros vamos a estar explicando un poco esto, ¿sí? ¿Qué es fe y qué es la virtud? Para que usted lo pueda entender y que podamos ser esos participantes, ¿sí? Como Cristo anduvo en la tierra, yo le estaba enseñando todo este tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser como Él y tenemos que andar como Él anduvo. Por eso le estuve enseñando o hablando en estas 3 transmisiones anteriores sobre que somos separados de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, para llevarnos por la fe y el conocimiento de Jesucristo a ser participantes de la naturaleza divina. Así como Cristo anduvo en la tierra, así debemos andar en nosotros en la tierra, luego de haberle entregado nuestra vida a Él. Si decimos que somos cristianos, tenemos que andar como Cristo. Somos pequeños Cristo, caminando, ¿sí? en esta tierra, siendo participantes de esa naturaleza. Nuestra naturaleza tiene que cambiar, amado. No podemos seguir viviendo con la naturaleza caída de Adán. Ya no somos más la naturaleza de Adán, somos la naturaleza de Cristo, ¿sí? El segundo Adán, aquel Adán que es Cristo, figura del que hizo lo correcto. El primer Adán falló, el segundo Adán, Cristo, hizo lo que tenía que haber hecho el primero y no lo hizo. Entonces tenemos que ser esa naturaleza de Cristo, cambiar nuestra naturaleza. Por eso es salir de la corrupción que hay en el mundo a ser participante de la naturaleza divina. Tenemos que ser como Cristo, ¿sí? Tenemos que caminar como Cristo. Es una medida, una estatura que tenemos que alcanzar, y por eso les decía al principio, es un proceso todos los días, amado. Es un proceso caminar todos los días, que tiene que ser nuestro modelo, tiene que ser nuestra estatura, a quien tenemos que alcanzar, amado. Muchas veces nos estamos fijando en el hermano, en la hermana, o en quiero ver si estoy más alto en conocimiento, en crecimiento que mi hermano o mi hermana. Si no, nuestra comparación de cómo estamos tiene que ser Cristo. Y estamos fritos muchas veces ahí, ¿no? Porque cuánto nos falta ser como Él. Pero justamente tenemos que lidiar con eso, ¿sí? Todos los días. Somos participantes de la naturaleza divina, pero estamos en el mundo.
necesitamos urgente la intervención, ¿sí?, del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, en el poder, en la oración, en la palabra, en estar conectados a nuestros padres de fe, conectados a la casa donde congregamos, conectados a la vida de Dios, al servicio a Dios, porque ahí es donde vamos a ser esos participantes, ¿sí?, de la naturaleza de Cristo. Por eso el apóstol Pedro nos sigue dando herramientas para poder ser esos participantes. Decía que una de ellas es la obediencia por amor al Padre, y que ese amor debemos desplegar sobre otros para alcanzar para Cristo. Que andemos llenos de gracia y de verdad, ¿sí? Eran los otros dos componentes que le dije las anteriores transmisiones, junto con la de amor, para poder ser igual que Jesús. Entonces, otra herramienta que el apóstol Pedro nos habla de que la fe en Jesucristo debemos agregarle la virtud, ¿sí? Por eso le decía, muchos asocian con la fe, ¿sí?, la virtud con la fe, y es justamente que la fe sin virtud no funciona, ¿sí?, no funciona. Y para que usted pueda entender, ¿no?, qué es fe y todo eso, y qué es virtud. Si queremos ser participantes de la naturaleza divina que es de Cristo, y andar como Él anduvo, llenos de gracia y de verdad, llenos de amor y palabra, también debemos imitar su fe, ¿sí?, su fe. ¿Por qué? Porque Jesús también citó fe. Jesús también creció en la fe. ¿Y fe en quién? En su Padre, ¿sí? Él confiaba plenamente en lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, y él era todo lo que él hacía, ¿sí? Él hacía y decía lo que el Padre decía, y hacía lo que el Padre hacía. Entonces había una fe depositada de Jesús en aquel que lo envió, ¿sí? O sea, Jesús no hacía las cosas, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, él dice la Escritura que él pasaba horas orando al Padre, en madrugada, en la noche, cuando todos estaban durmiendo, él estaba orando, ¿sí? Y era Jesús, el Hijo de Dios, de la Trinidad, Dios mismo, ¿no?, obrando en la tierra, pero necesitaba estar conectado al Padre, conectado al Padre. Entonces la fe tenemos que agregarle un plus para poder ser esos participantes de la naturaleza de Cristo. Fe en la Biblia es fidelidad para con aquel en quien confiamos, ¿sí? Fe no es algo que bueno, a ver, fe es algo que viene volando, lo agarro, no, fe es fidelidad para con aquel en quien confiamos. Creer cree cualquiera, ¿sí?, pero que sea fiel al que le debemos poner nuestra confianza es otra cosa, ¿sí?, es otra cosa. Por eso Santiago, ¿sí?, capítulo 2, verso 19, el apóstol Santiago dice, tú crees que Dios es uno y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que la fe no tiene que ver solamente con saber que Dios existe, que Dios es uno, no, también tiene que ver con algo más, con la confianza, la fidelidad en aquel que está dando la palabra, ¿sí? Bendigo a todos aquellos que nos están viendo por el Facebook. Amné Nadia, la bendecimos allí en la Casa Apostólica Emmanuel de Mendoza. A Daniel Fernández de aquí de Buenos Aires. Bendigo a Estela Marcelo Figueroa también, lo bendecimos en esta noche. Gracias por estar allí escuchando y compartiendo este video, que podamos compartir, ¿sí?, para poder llegar a mucha gente con la palabra de Dios. Por eso decía, ¿no?, que creer cree cualquiera. Por eso dice que los demonios creen y tiemblan, ¿sí? O sea, los demonios saben que están sentenciados, ¿sí?, porque Dios ya lo sentenció y por eso ya no tienen remedio. Pero usted y yo sí tenemos remedio, usted y yo sí tenemos salvación. Por eso tiene que haber con un plus más, ¿no?, la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 nos da la definición de fe para que usted lo pueda entender. Dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y agrega algo más para mí el apóstol Pablo, aquí en la carta de los Hebreos, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? No es un detalle menor esta aclaración, ¿no?, que conlleva después de definir qué es fe. Porque si usted puede tener la verdad de lo que espera, que lo tiene,
la convicción de lo que no se ve. Pero si usted no tiene ese poder o ese plus para alcanzar eso, lo que usted está anhelando, que es a través del comportamiento, del testimonio, ¿sí?, que alcanzaron los antiguos, a poner su confianza en la palabra de Dios. ¿Sí? A poner su confianza en la palabra de Dios. La definición perfecta para fe es la verdad de lo que esperamos recibir por aquel en quien confiamos. Es saber que lo que aún no vemos ya lo tenemos porque fiel el que lo prometió, ¿sí? Es saber que lo que aún no vemos ya lo tenemos porque fiel es el que prometió. El mismo apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 10, verso 23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Entonces tiene que ver con una confianza en aquel que está dando la palabra, en aquel que está soltando, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que recibir, y lo creemos y lo aceptamos, ¿sí? La fe tampoco no es ciega, ¿sí? No es algo que no veo, sino una certeza, saber que está, y saber que lo que me ha dicho Dios a través de su palabra se va a cumplir y se está cumpliendo en mi vida, ¿sí? Muchos dicen tener fe como si fuera una sustancia que huele, que lo agarra en el aire, se sana o le va a ir bien. Eso no es fe, ¿no? Sino de quien viene el poder para ser sanado o libertado, o que todo lo que hagamos prospere. Tiene que ver con eso, amado, porque muchas veces la gente quiere que solamente la fe va a venir a su vida, esa sanidad, ¿sí?, que de repente viene. No, la sanidad viene cuando se desata el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios es lo que desata la sanidad, la libertad, la fortaleza y todo eso, amado. Porque confiamos en la palabra de Dios. Porque confiamos en la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que nuestra confianza es aceptar esa palabra de Dios y confiar que así será, ¿sí? Confiar que así será. Sin dudar, ¿sí? No podemos dudar de la palabra de Dios. Porque si usted duda, dice el apóstol Santiago, va a ser como esa ola del mar que va a un lado para otro, ¿sí? No, tiene que ser una fe, una confianza, ¿sí?, extrema a la palabra de Dios. La fe no es algo místico, que por lo que hagamos algo obtendremos lo que queramos, ¿sí? Muchos creen que por hacer tal sacrificio obtendrá lo que pide. Eso es poner condición a Dios. ¿Cuánta gente le pone condiciones a Dios? Por ejemplo, si no me das tal cosa, no voy más a la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Si no me das, no me va bien en esto, bueno, ya no voy a hacer más nada. No, amado, eso no es fe. Eso es ponerle condiciones a Dios, a aquel. ¿Quién es el que da la palabra? ¿Sí? El que da la palabra es Dios, no nosotros, amado. Nosotros tenemos que ser entendidos en esto. Dice Estela Marcelo Figueroa, dice: ser portador de su verdad nos llevará a alcanzar lo que Dios gestó para su propósito en nuestras vidas. Claro que sí, porque tenemos que transportar esa palabra en nuestra vida para que se haga realidad en nosotros, ¿sí? Para que podamos vivirla, esa palabra. Eso es, por eso le decía, ¿no? Muchos le ponen condiciones a Dios: si no me das esto, no voy más a la iglesia; si el pastor no me tiene en cuenta, no voy a hacer nada en la iglesia, o no voy más al culto; o si prefiere a otro, que se quede con ese otro, ¿no? Hay muchos que están con ese pensamiento en la iglesia y piensa que por tener ese pensamiento Dios va a tener compasión. No, amado, eso no es lo que despierta el poder de Dios sobre las vidas. Lo que despierta el poder de Dios sobre las vidas es tener un corazón humilde y reconocer de quién viene la bendición y de quién estamos, a quién estamos sirviendo, ¿sí? A quién estamos rindiendo nuestra vida. Dios es Dios de pacto, ¿sí? Lo dice la Escritura, donde el que pone las condiciones es Él, no nosotros. No que nosotros lo pongamos a Él, ¿sí? Si decimos que Él es nuestro Señor, amén, si decimos que Él es nuestro Señor, quiere decir que somos sus siervos, ¿sí? El siervo hace lo que le dice el Señor y no pone excusa, obedece, ¿sí? O sea, tenemos que entender en este tiempo
que somos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, tenemos un Señor, que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, ¿sí? Entonces tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿sí? Para que pueda ocurrir esa realidad, esa convicción de lo que esperamos. Dios da su palabra y Él espera de nosotros que la tomamos, que la aceptemos y que la pongamos por obra, ¿sí? O sea, que la obedezcamos. Amén, que lo obedezcamos. Por ejemplo, el centurión romano, ¿sí? Entendió esto, ¿sí? Entendió que a través de la palabra de Dios viaja un poder, que a través de la palabra de Dios viaja, o a través de la palabra de una autoridad, ¿sí? Dada por aquel que está demandando, ¿no? Por ejemplo, Mateo capítulo 8, del verso 8 al 10, usted lo puede leer, todo el relato allí del centurión romano con Jesús, ¿sí? Y se respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ¿sí? O sea, tanta confianza en mi palabra. Aleluya, mira, amado, en todo Israel Jesús dice, ¿no?, que no había hallado a alguien con una confianza tan plena en su palabra. En la palabra de Jesús, amado, el centurión romano, alguien, un gentil, alguien que no ni siquiera tenía acceso, ¿no? No tenía acceso a Dios. ¿Por qué? Porque no lo podía aceptar aquel tiempo la religión judía, ¿no? A los gentiles, que solamente eran ellos, ¿no? Y los demás no eran inmundos y no tenían salvación para ellos. Sin embargo, vemos, ¿no?, que este varón, ¿no?, este soldado, este centurión, entendía, ¿sí?, entendía el poder que hay en la palabra, el poder que hay en aquel que está diciendo la palabra. Él entendió que Jesús es alguien superior a él y que con la palabra que él iba a soltar solamente bastaba para que su siervo se sanara, para que su siervo se sanara. Y así ocurrió, amado, así ocurrió. El centurión romano sabía que a través de una sola palabra dada por el superior basta para que los soldados le obedezcan. Una palabra de Dios viaja a una autoridad y poder que nadie la puede contradecir, y hace lo que él quiere, ¿sí? Hace lo que él quiere. Por eso Isaías capítulo 55, verso 11, dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿no? Dios mismo, amado, Él se compromete con lo que Él dice, porque así va a ocurrir. Y si Él te dijo que te va a usar, te va a bendecir, créele a su palabra, confía en su palabra, ¿no? Sabe que si Él te está poniendo al servicio de Él, es porque lo vas a poder hacer, es porque Él te da el respaldo, es porque va a ocurrir cosas tremendas a través de nuestra vida. En este tiempo difícil, aunque estamos viviendo, Dios va a respaldar a aquellos que entiendan la autoridad que tiene una palabra de Dios. Por eso decía recién, ¿no?, nuestro hermano Marcelo Figueroa, ser portador de su verdad. Ser portador de su verdad es transportar la palabra que ya nos soltó el Señor y que tenemos para soltar sobre los demás. Que así será, amado, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Mi palabra hace lo que yo quiero, dice Dios aquí a través del profeta Isaías. No, redondeando todo esto, fe es confiar plenamente en la palabra de Dios, ¿sí? Plenamente en la palabra de Dios. Al centurión romano le funcionó, a la que le funcionó también a la mujer sirofenicia, también le funcionó con su hija, que fue libertada a través de la palabra dada por Jesús, ¿sí? La mujer de flujo de sangre sabía que si tocara el borde de su manto de Jesús quedaba sana, ¿sí? Eso tuvo en su corazón, confiaba que de Jesús salía poder para su sanidad. O sea, amado, tenemos que entender
en este tiempo que nuestra confianza apenas tiene que estar puesta en Dios y en su palabra. No hay otra, ¿sí? Si usted quiere que le vaya bien el resto del día, los días que vienen, ¿sí? Tiene que entender esto. Poner su confianza en aquel que está dando la palabra, y es Dios mismo a través del mensaje del Evangelio, ¿sí? Del mensaje de la palabra de Dios. Jesús dijo con respecto a esto, cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde de su manto, preguntó quién la había tocado, ¿sí? Y justamente usted va a ver ahí el relato, que muchos estaban apretándolo a Jesús, pero esta mujer lo tocó diferente, amado, tocó apenas el borde de su manto, ni siquiera lo vio Jesús, solamente entendió que salió poder de él. Dice la escritura que salió virtud de él, salió poder, y la mujer quedó libre de ese azote, porque confiaba que de Jesús salía el poder, de su palabra, ¿sí? De la palabra hecha carne que estaba en Jesús, ¿sí? Acuérdense que Jesús fue el verbo hecho carne, la palabra encarnada de Dios, o sea que la palabra estaba caminando, ¿sí? Por aquella tierra, y esta mujer entendió eso, ¿sí? Esta mujer se arrastró hacia esa palabra y fue sanada, ¿sí? ¿Cuántos hoy, no? Necesitan entender esto, de que tenemos que entender que tenemos que seguir a la palabra de Dios, seguir a Cristo, ¿sí? Para que nos vaya bien en todo, para que podamos ser sanos, para que podamos ser restaurados, ¿sí? Para que podamos llevar a otros a Cristo. Amén. Jesús dijo eso, ¿no? En Lucas capítulo 8, verso 46, ¿sí? Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ya ha salido poder de mí, ¿sí? Lucas 8:46, la RVA, Reina Valera actualizada, dice porque virtud salió de mí, ¿sí? Y quiero hablarle un poco de eso también, de lo que es la virtud. Jesús, su fe estaba puesta en su Padre y en la obra que le envió a hacer. En él había fe y había virtud, o sea, poder para hacer lo que creía, ¿sí? Jesús tenía poder para hacer lo que creía, ¿sí? Él creía lo que el Padre mandó a hacer, lo que el Padre le mandó decir, eso hacía y tenía el poder para hacerlo, ¿sí? Virtud es poder para que lo que creo será hecho, porque estaré funcionando en esa confianza en aquel superior que me la dio, ¿sí? O sea, Dios, o sea, el Señor, ¿sí? O a través de nuestros padres de fe, ¿no? En la iglesia, en la casa, a través de una palabra soltada, ¿sí? Allí si la confiamos, si entendemos que hay poder en esa palabra, así será hecho en nuestra vida. Hay poder en la palabra de Dios, sí, que tenemos que ponerla en acción, ¿sí? A la confianza en el Señor hay que ponerle valentía y excelencia para ser participante de su naturaleza, ¿sí? O sea, también tiene que ver, la virtud tiene que ver con ser valiente. En este tiempo difícil que estamos viviendo, seguir creyendo es de valientes. No, justamente, dice la Escritura que en los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Otra versión dice los valientes lo arrebatan. ¿Sí? En este tiempo hay que ser valiente, ¿sí? Hay que ser valiente para seguir creyendo, para seguir confiando, ¿sí? En el Señor. Amén. Para poder entender en este tiempo difícil que Dios nos respalda si vivimos confiando en su palabra. ¿Sí? Ponerle valentía, no cambiar nuestras convicciones, no cambiar nuestra manera de pensar con respecto a lo que está bien y a lo que está mal, sino entender, ¿sí? Entender que Dios nos está demandando en este tiempo hacer luz y sal a la tierra, ¿sí? Hacer la diferencia de lo que está bien y lo que está mal. Entonces tenemos que ser valientes en este tiempo para enfrentar el pecado, para anunciar el pecado, ¿sí? El pecado ofende a Dios y está mal, y tenemos que predicar para que la gente se arrepienta y se convierta a Dios, ¿sí? Estamos a ser valientes también para eso, para predicar lo que hay que decir, no lo que la gente mucho quiere escuchar, sino decir lo que Dios quiere decirle, ¿sí? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Acuérdese de esto, ¿sí? Dios tiene misericordia, tiene gracia para desplegar sobre el pecador, pero Él no tolera el pecado.
porque Él es 3 veces santo, ¿sí? Él está santísimo, amado. Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? Entender eso. La excelencia, ¿sí? También tiene que ver para ser participante de su naturaleza, ¿sí? La excelencia es cada día mejorar en todo, en nuestra vida, ¿sí? Confiando en esa palabra, en lo que está en nosotros depositado, ¿sí? En nuestra vida, a través de lo que viaja el poder de la palabra de Dios. A la confianza en el Señor hay que ponerle valentía y excelencia para ser participante de su naturaleza. La fe sola no alcanza para ser participantes, le decía, hay que agregarle virtud, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Hay que agregarle virtud. Y el significado bíblico de virtud, para que usted lo entienda, se refiere a la capacidad y determinación de una persona para definir lo que está bien y lo que está mal. Una herramienta divina que se convirtió en una verdadera base moral para analizar las características y personalidad de las personas. Tiene que ver, amado, en este tiempo con entender que tenemos que seguir viviendo, ¿no? En la palabra de Dios, ser más escritural que nunca en este tiempo, entender lo que Dios está diciendo en su palabra, ¿sí? No suavizar el Evangelio, decir las cosas como son, con amor, con gracia, para que la gente pueda entender que a través de la palabra también viaja la bondad de Dios para sacarlo, ¿no? De esa situación que están viviendo, que están en muerte. Amado, yo decía el otro día en la radio que en el hombre hay una sentencia de muerte por causa del pecado. Y solamente estando en Cristo, ¿sí? Solamente haber aceptado a Cristo, esa sentencia se va del hombre. Solamente en Cristo hay vida y vida eterna, y solamente Él nos da esa vida eterna, ¿sí? Salir de la muerte que causa el pecado. Virtud, la valentía para seguir creyendo y seguir haciendo lo correcto. Excelencia para seguir sirviendo, es creer lo mejor de lo mejor, porque es para Él, o sea, para Dios, ¿sí? En este tiempo, más que nunca, debemos ser valientes para caminar en la obediencia a la palabra y ser excelente nuestro caminar en el Señor. Lo que está mal, ¿sí? Lo que está bien, ¿no? Muchos hoy, ¿no? En el mundo, dicen a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros tenemos que decir lo que está mal, y lo que está bien, ¿sí? Dios no cambia en ese sentido. No hay grises en Dios. O es blanco o es negro. Acuérdese. Hay que seguir haciendo ajustes en nuestra vida para llegar a la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a repetir, nuestro modelo, nuestro estándar, nuestro nivel que tenemos que llegar a alcanzar es ser como Él, tener esa excelencia, ¿no? Que nos va a llevar, le voy a repetir, o hasta que Él venga o hasta que partamos, ¿no? Y estamos viviendo en los últimos tiempos, no falta mucho que el Señor venga a buscar a su amada, por eso tenemos que ser diligentes, dice el apóstol Pedro allí que recién leíamos, diligente, y la palabra diligente tiene que ver con ser rápido, en entender todo lo que tenemos que modificar y cambiar en nuestra vida para ser esos participantes de su naturaleza divina. Seguir cambiando cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? Nos lleva a la excelencia, nos lleva a servirle más, mejor, ¿no? Entendiendo en este tiempo de que debemos aplicar la obediencia a nuestra vida a través de la palabra. Él es nuestra medida a alcanzar, o sea, Jesucristo, nuestra estatura, nuestro ejemplo, para ser participantes de su naturaleza. Cuando los demás vean que nosotros hay una determinación a seguir creyendo en Él e ir a hacer lo que creemos, entonces van a querer, aunque sea, tocar el manto de nuestras vestiduras para alcanzar salvación, como le pasó con la mujer de flujo de sangre, ¿sí? Cuando los demás vean que en nosotros hay una determinación a seguir creyendo e ir a hacer lo que creemos, entonces van a querer, aunque sea, tocar el manto de nuestra vestidura para alcanzar salvación. Esta mujer, la mujer de flujo de sangre, le voy a repetir, se arrastró sabiendo que si tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser salva, dice la Escritura, aunque dice sana, pero fue salva, amado, también, ¿sí?
Porque cuando entendemos eso, mucha gente, amado, van a querer seguir, porque nosotros estamos determinados, ¿sí? A seguir creyendo, a seguir confiando en la palabra de Dios, a seguir sirviendo a pesar de que muchos abandonen, ¿sí? A seguir confiando en lo que Dios nos confió, ¿sí? Que son las almas que tenemos que alcanzar en este tiempo. Amén. Hay poder que sale de nosotros si nos determinamos a seguir caminando con valentía y excelencia hacia la meta que Dios nos dio, ¿sí? Eso es también a la fe agregarle virtud. Hay poder que sale de nosotros, puesto por Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo hay poder que está en nosotros, que nos hace determinar a seguir caminando con valentía y excelencia hacia la meta que Dios nos dio, ¿sí? En esta noche podemos decir que sale virtud de nosotros, ¿no? Que aunque los demás reciban milagro o que alcancen salvación. Aleluya. ¿Sí? En este tiempo tenemos que ser entendidos en esto, ¿sí? Que tiene que salir de nosotros virtud para que la gente siga o quiera seguirnos. Amén. A Jesús lo seguían, ¿sí? Sus discípulos, por lo general, ¿no? Aquellos íntimos que estaban con él, los 12, ¿no? Entendían que en Jesús había una palabra, que en Jesús había esa virtud, ¿no? Esa valentía, esa determinación a seguir manteniéndose a pesar de las contrariedades que venían sobre él. ¿Usted pensaba que Jesús no tenía contrariedades? Sí, amado. Había miles, más que usted y que yo. No tenía que soportar las tentaciones del diablo. Tenía que soportar a aquellos rebeldes que no le hacían caso, a los religiosos que se le oponían, a aquellos que le cuestionaban su mensaje, a aquellos que le seguían por los panes y los peces. Mire, amado, si no tenía cosas que lo podían hacer bajar los brazos a Jesús. Pero voy a repetir, en Jesús, amén, había una confianza plena en su Padre, en la palabra de su Padre, ¿sí? Que Él iba a morir por usted y por mí, por toda la humanidad, para que alcancemos salvación. Y no había otra forma, amado. Él estaba determinado, ¿sí? Determinado a hacer las cosas con excelencia. A pesar de lo que los demás se oponían, a pesar de que lo iban a dejar solo, que lo iban a traicionar, que le iban a hacer un montón de cosas, él se mantuvo confiando de que de la muerte se iba a levantar y que iba a ver, como dice David, ¿no? Que no vio corrupción, ¿no? O sea, hablando de los días de Jesús cuando resucitó, ¿no? Él está vivo, amado. Él está vivo por el poder que había en él, determinado, ¿sí? A seguir confiando en su Padre y que a través de su muerte, usted y yo estaríamos hoy, ¿no? Estando en su presencia, predicando, estando en la iglesia, amado. Mire si no había determinación en Jesús, y no hubo determinación también en los apóstoles después, y en toda la iglesia primitiva, y hoy en día en la iglesia entendida. ¿Sí? La iglesia entendida tiene que manejarse en este parámetro, ¿sí? Poner a la fe virtud, ¿sí? Acuérdese, a la fe ponerle valentía, ponerle determinación y excelencia en lo que creemos. Creemos en un Dios grande, vivamos, ¿no? Entendiendo eso. No tenemos un Dios pequeñito que se acuerda de vez en cuando de nosotros, no, tenemos un Dios que está continuamente con nosotros, al lado nuestro, y va adelante, y está con nosotros, y nosotros tenemos que entender eso, de que hay respaldo de Dios, cuando usted y yo le confiamos a su palabra, y cuando somos fieles a Él, ¿sí? Cuando somos fieles a Él, tenemos fidelidad para con Dios. Todo lo que pidamos en el nombre del Señor, eso tendremos, ¿sí? Porque tenemos la confianza en Él. Amén. Así que vamos a orar en esta noche para que todos aquellos que en este tiempo tal vez están débiles en la fe, que muchas veces, como le dije al principio, se pasan horas escuchando noticias negativas, se pasan viendo televisión, noticiero, la radio, no sé,
las redes sociales. Amado, esta es la hora de conectarnos sí o sí al cielo. Conectarnos a la palabra, conectarnos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, conectarnos a nuestros padres de fe que tienen la palabra para que usted y yo podamos confiar, ¿sí? De que Dios nos está sosteniendo de su mano, ¿sí? Nos está sosteniendo de su mano y que nada nos va a faltar y que nada malo nos puede suceder si confiamos en Él. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por este mensaje que pude compartir en esta hora, Dios mío. Yo te pido por aquellos que tal vez en este tiempo están flaqueando en la fe o están por ahí, se han olvidado lo que tú le has dado, le has dicho, Padre. Yo te pido que traigas a memoria a sus corazones de esa palabra que tú le has dado, Señor amado, para que pueda volver a confiar en esa palabra, porque tú no cambias, Señor. Tú dijiste una palabra sobre nosotros y eso es lo que tiene que ocurrir. Señor, tal vez estamos viajando, estamos caminando en medio de esa palabra que es la palabra profética, Señor, que la palabra que tú soltaste, Señor, se va a ser materializado en los próximos días. Pero tenemos que entender y caminar en este tiempo sabiendo que lo tenemos, poniéndole a esa convicción, a esa verdad que esperamos, que sabemos que está, Señor, ponerle valentía en este tiempo para seguir creyendo, para seguir confiando en tu palabra, para vivir en excelencia, cada día ser como Cristo, caminar como Él, aquí en la tierra. Señor, ayúdanos en este tiempo y ayuda a mis hermanos que están escuchando, Padre, para que puedan entender en este tiempo que tú estás con tu iglesia, que tú estás con aquellos que son obedientes a tu palabra, aquellos que tienen un corazón humilde en reconocer de quién viene la autoridad y que esa autoridad dado por ti, Señor, ama esa palabra, se tiene que cumplir, así como pasó con el centurión romano y con su siervo, Padre, así tiene que acontecer en nosotros. Y así como la mujer de flujo de sangre sabía que en Jesús había una determinación, Señor, de que lo que Él decía y hacía iba en concreto, ser amado con lo que Él era, Padre. Y cuando la mujer tocó el borde de su manto de Jesús, Señor, fue sana, fue salva, Padre. Y así tiene que ocurrir en nuestra vida, Dios mío. Todos aquellos que quieran en este tiempo alcanzarlos para el Señor, Señor, que podamos entender, Padre, que debemos caminar determinados en este tiempo a seguir confiando en tu palabra, a seguir trabajando en lo que tú nos mandaste a hacer, para que muchos puedan seguir y aunque sea tocar el borde de nuestros mantos, Padre, ellos van a alcanzar salvación, porque van a ver en nosotros virtud, y virtud va a salir en nosotros, y van a ser contagiados, van a ser sanos y salvos, Padre, y libertados, por el poder de tu palabra que está en nosotros, por el poder de la sangre de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Padre, ayúdanos este tiempo a ser excelente cada día. Señor, a dejar aquellas cosas que aún no estamos dejando, Padre, que nos impide muchas veces tu fluir en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a afinarnos, a estar constantemente examinando delante de tu presencia, Padre, para despojarnos de todo lo que no te agrada, Señor, y hacer lo que a ti te agrada. Porque tú eres el Dios que no cambia, que lo que tú dijiste, así es, Padre. Y así va a ser en nuestra vida, Señor. Gracias en esta noche por todo este tiempo. Señor, bendigo a todos aquellos que han estado escuchando y viendo esta transmisión y lo van a ver en diferido o lo van a ver en otro momento. Padre, obra en sus vidas. Fortaleza a aquel que está bien en la fe. Este es ese poder para seguir determinados a seguir creyendo, aunque hoy no lo vean, pero está hecho realidad en el tiempo que viene, en el nombre de Jesús. Levanta este cuerpo de Cristo, Señor amado. Levanta esta casa aquí en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Padre, para que podamos, Señor, alcanzar todas esas almas que tienen que ser salvas en este tiempo. Señor, despliega tu gracia y tu misericordia sobre todo este barrio La Paz, sobre toda la provincia de Buenos Aires, sobre toda Buenos Aires, sobre Gran Buenos Aires, sobre Capital, sobre toda la Argentina, Padre. Trae tu presencia a esta tierra.
Trae tu gloria, Señor amado. Tu palabra es estandarte en este lugar. Tu palabra es un sí y un amén. Tu palabra se va a cumplir, Señor amado, y miles van a venir a tus pies y multitudes van a añadirse en los próximos días, Padre, a tu iglesia, en esta casa, en el poderoso nombre de Jesús. Confiamos en tu palabra que nos diste, Señor amado, en este lugar. Gracias, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza y toda adoración. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sí? Sigamos confiando en la palabra de Dios. ¿Sí? No dude nunca de la palabra que Dios soltó sobre su vida. Amén. Nos estamos viendo, Dios mediante, en la próxima transmisión. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo un nuevo mensaje en cualquier momento para poder seguir hablando, ¿no?, de este maravilloso Dios que tenemos, misericordioso, de gracia, pero también de verdad, ¿sí?, de palabra que nos trae consuelo, que nos trae fortaleza y que podamos seguir creyendo, ¿sí?, de que no todo está perdido para los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos un Padre que vela por nosotros, amén. No tenga temor, amado, no tenga temor, Dios tiene cuidado de nosotros. Nos estamos viendo la próxima, que tenga una buena noche, bendigo su casa, bendigo su familia, nos estamos viendo la próxima. Bendiciones generacionales, saludos para todos. Quien les saluda y les bendice, José Luis Vidal, de aquí la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Gracias por estar del otro lado. Aleluya.